Hola, un saludo a todos mis queridos estudiantes de séptimo año. Soy el profesor Víctor Huerta y les doy la bienvenida a esta cuarta cápsula ya, a este cuarto video de apoyo de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Les doy la bienvenida a todos ustedes y ahí ustedes lo pueden ver ya, el título, Continuidad y Cambio, categoría de análisis histórico. Es muy importante para los historiadores manejar esta categoría de análisis histórico y ya vamos a ver por qué. ¿Qué significa esto de continuidad y cambio? Significa que nosotros podemos distinguir entre los elementos que permanecen en el tiempo, aquellas cosas que indistintamente pasan de una época a otra, permanecen en el tiempo, o sea, continuidad, y aquellos que sufren modificaciones en el tiempo, o sea, que cambian en el tiempo, entre las etapas analizadas. Ahí podemos ver distintas edades de la historia. La prehistoria, la historia, que son categorías mucho más amplias, la edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve esta categoría de análisis? Y sirve porque permite comprender que los procesos históricos tienen distintas duraciones temporales. Es decir, la edad antigua es muy distinta a la edad media por elementos que le hicieron diferente. Ahí podemos ver el caso del vestuario. El vestuario es un elemento de cambio, claramente, y podemos ver a esa pareja romana que está vestido muy distinto al caballero medieval, muy distinto también a los señores de la edad moderna y distinto también a ese señor de la edad contemporánea que lo vemos con terno y corbata. Hay un elemento claramente de cambio, ya que nos permite poder comprender, ¿cierto?, y comparar estas etapas o procesos históricos, ¿ya? Otro elemento a comparar, ya más allá del vestuario, que es un elemento cultural, son aquellos elementos que forman parte del ámbito de nuestra realidad. Son distintas dimensiones, distintos ámbitos de la realidad. Ahí podemos ver que hay cuatro. El primero de ellos es lo político. ¿Ya? Cuando hablamos de la política, hablamos del tipo de gobierno, poderes del Estado, las autoridades y sus decisiones. Con eso hablamos de política. La política tiene que ver también con de qué manera se toman las decisiones en un determinado lugar. De qué manera el poder se concentra en manos de algunos o se concentra en todos los ciudadanos. Eso tiene que ver con la política. Cómo nosotros resolvemos los problemas que hay en la sociedad. La economía, que ahí hablamos ya del modelo económico. Nosotros conocemos ya el mercantilismo. Hoy día vivimos bajo un modelo económico neoliberal. Auges y crisis económicas. El comercio. Siempre que hablamos del comercio entre las distintas ciudades del mundo medieval, estamos hablando de esta dimensión, de este ámbito económico. Y actividades productivas. La agricultura, la ganadería. La economía, en definitiva, es la forma que nosotros tenemos para poder resolver nuestras necesidades. Necesidad de alimento, necesidad de vestuario. ¿Cómo podemos resolver esas necesidades? Y ahí está la economía, que cumple ese rol. Otra dimensión es lo social. Cuando vamos a analizar una época histórica desde lo social, estamos hablando de su población, las formas de participación ciudadana, derechos y deberes ciudadanos. Estamos hablando de las formas de organización individual o grupal. Estamos hablando de clases sociales. Cada vez que analizamos una pirámide social, estamos hablando de un ámbito social de esa realidad. Necesidades básicas y calidad de vida. Todo ese ámbito lo vemos en la parte social. Y luego el ámbito cultural, que es cuando nosotros trabajamos el idioma, las creencias religiosas. Siempre que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el tema religioso en Europa? Vimos el Bizancio, vimos el cristianismo y vimos el Islam. Ahí estábamos hablando de un ámbito cultural de la realidad. Tradiciones, costumbres, descubrimientos e inventos, todo eso tiene que ver con lo cultural. Las artes, la literatura, la música, la escultura, la diversión. En definitiva, todo aquello que es creado por el ser humano en sociedad. Todo lo que se crea el ser humano es un aspecto cultural, propio de nuestro. Un bosque donde no haya intervenido el hombre, eso no es cultural, eso es natural. Porque está creado sin la intervención del ser humano. Todo lo demás es cultural. Ahí están entonces esos cuatro ámbitos de la realidad que vamos a analizar cada vez que nosotros hablemos de continuidad y cambio. En el ámbito político, ¿qué cosas dieron continuidad? ¿Qué cosas dieron cambio? Por ejemplo, ahí volvemos a la línea de tiempo. De la edad antigua a la edad media, ¿qué elementos dieron continuidad en lo político? Dio continuidad al tema, esta idea de imperio, de la edad antigua a la edad media. ¿Y si siguieron existiendo los imperios? ¿O hubo un elemento de cambio que pasamos de un imperio a reinos entre la edad antigua y la edad media? ¿Se fijan? Ese ya es un elemento de análisis.
ejemplos, cuando nosotros hablamos del golpe de Estado en Chile en 1973, ahí estamos hablando del ámbito político. ¿Ya? Cuando hablamos de economía, por ejemplo, aquí estamos mostrando las fichas usadas para el pago de salarios de mineros de salitre. Ahí estamos hablando de un tema económico porque se está resolviendo una demanda, una forma de poder satisfacer una necesidad a través de este intercambio de fichas. En lo social, ahí vemos una pirámide social, que es la sociedad de castas de la época colonial, que son estos distintos grupos sociales, y lo cultural, el tipo de vestimenta del siglo XIX. Cultural también podría ser una ciudad, edificios, y que lo diferencia también el tema político. El tema político, ahí podemos ver el golpe de Estado, ese hecho histórico es el resultado de un conflicto político entre ambas o distintas formas de poder ver la sociedad, que terminan de esta forma violenta a través de un golpe de Estado. Y habla también de lo que fue de un proceso democrático a luego un proceso dictatorial, de un presidente de la República a un dictador. Para eso sirve bastante esa imagen para analizar el ámbito principalmente político. ¿Cómo lo hacemos? Ahí hay un ejemplo, comparar la democracia en Atenas y Chile en la actualidad. Hay 7 pasos. ¿Cómo analizar el tema de continuidad y cambio? Hay 7 pasos. El primero de ellos dice establecer el ámbito y tema a analizar. Ya vimos los distintos ámbitos. Cultura, política, economía, sociedad, puede ser también religión, educación, etc. En este caso, como vamos a comparar la democracia en Atenas y Chile en la actualidad, como ejemplo vamos a analizar el tema del ámbito político. 2. Determinar las etapas o épocas históricas que se consideran y el contexto espacial. En este caso, vamos a analizar Atenas del siglo V a.C. y Chile en la actualidad. Generalmente el 1, 2, el 3 y el 4, esos 4 primeros puntos que aparecen ahí, los da el profesor. Cada vez que vamos a analizar continuidad de cambio, esos elementos los da el profesor a través de imágenes, a través de textos. Luego, seleccionar las fuentes que puedan aportar evidencias, clasificarlas y extraer información relevante de ellas. En este caso, fuentes secundarias sobre Grecia y la Constitución Política de Chile. Un ejemplo. 4. Determinar aquellas dimensiones o criterios que se van a analizar. Ahí el número 4, como el ejemplo, dice ciudadanía y características de los cargos públicos. 5. Y aquí ya viene el trabajo de ustedes. Determinar los elementos que permanecen en el tiempo, es decir, presentan características similares en ambas épocas. En el caso del ejemplo, podríamos decir que permanece el pago a los cargos públicos. Y luego 6, identificar lo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Como el ejemplo dice ahí, cambió. ¿Qué cosas cambiaron? La participación de la mujer, que en el caso de Atenas no participaba y en el caso de Chile sí participó. Ahí hay un elemento de cambio. Y el último, y ahí está el desafío más grande, es crear un escrito en que se haga referencia a los elementos de continuidad y cambio. Crear el escrito. ¿Cómo vamos a crear el escrito? Mira, ahí está hay un cuadro comparativo entre la democracia ateniense y la democracia actual. Ahí podemos ver que en este caso una pequeña parte de la población era considerada ciudadana. Las mujeres, esclavos y extranjeros no eran ciudadanos. Y hoy día toda persona mayor de edad, independiente de su condición y salvo contadas excepciones, es considerada ciudadana. ¿Cómo expresamos estas ideas? ¿Cómo llevamos al lápiz y el papel estas ideas? Para comunicar el sentido de cada categoría temporal es importante que utilices las palabras adecuadas. Ojo con esto porque aquí yo voy a fijar en la guía. Ejemplo, cuando hablamos de un elemento de cambio, tenemos que utilizar la palabra en cambio, se transformó, varió, modificó, etc. Y palabras para analizar continuidad sería continúa, permanece, aún existe, perdura, etc. Un ejemplo de continuidad. Dice, al comparar la democracia ateniense con la democracia chilena, ¿cierto? Ahí vimos nosotros esa comparación. Con la democracia chilena actual, vemos que continúa el pago por ejercer cargos públicos. ¿Ya? Elemento de continuidad. Fíjense que yo utilicé la palabra aquí continúa. Ojo con eso. ¿Ves? Por eso está negrita. Cambio. En Atenas las mujeres no podían ser ciudadanas ni participar en política, pero en cambio actualmente pueden hacerlo. Es importante el uso del lenguaje para expresar este análisis, expresar nuestras ideas. Estas palabras me indican claramente que es posible comparar
entre una edad y otra edad. Vámonos ahora a la guía de trabajo a ver si es que este pequeño recordatorio, porque yo creo que esta categoría de análisis la pueden haber visto antes, a ver si es que podemos resolver la guía o ayudarles a resolver esta guía. Vamos. Bien, aquí estamos entonces en la guía número 4 de la unidad 3, continuidad y cambio. Ahí estamos, bueno, las indicaciones de siempre. Y ahí aparece el puntaje. En este caso, comparar información, son 4 puntos. Análisis de fuentes, 4 puntos. Y análisis de textos, 2 puntos. En total, 10 puntos para lograr totalmente esta actividad. El objetivo es comparar conceptos del mundo clásico y medieval con la sociedad contemporánea, la actualidad. Y luego analizar elementos de continuidad y cambio que ya estuvimos en la primera parte del video reconociéndolo. Ahí en la misma guía, ya no les hice 2 guías, ya porque al parecer en las guías anteriores no lograban imprimir las dos o no se fijaban en la otra guía. Así que en la misma guía está lo mismo que lo acabo de mostrar en el PowerPoint. ¿Ya? Los elementos de continuidad y cambio, que significan, distinguen entre elementos que permanecen en el tiempo, continuidad, y aquellos que sufren modificaciones en el tiempo, o sea, que cambian entre las etapas analizadas. Ahí está lo mismo que acabo de mostrar en el PowerPoint, y aquí viene la actividad. Observa y compara la información, luego identifica si se trata de un elemento de continuidad o cambio, justificando tu respuesta en los cuadros. En este caso que hay 2 textos, el primero, bueno, ahí está el ámbito, mundo clásico de la actualidad, cambio, continuidad. En el primer caso dice: las mujeres no participan de la política en Atenas, es decir, no son ciudadanas. En la actualidad, en Chile, todos los mayores de 18 años nacidos en Chile son ciudadanos. Aquí hay un elemento de continuidad o de cambio. Bueno, claramente hay un elemento de cambio, pero ojo cómo yo voy a redactar este elemento de cambio. Aquí están las palabras. Cuando yo voy a redactar o justificar, expresar un elemento de cambio, tengo que utilizar las que están ahí. En cambio, se transformó a, varió, modificó. Entonces podría poner aquí: las mujeres no participaban de la política en Atenas, en cambio sí lo hacen en la actualidad. ¿Se fijan? Ahí yo inmediatamente logré la comparación entre el mundo clásico y la actualidad, en este caso Atenas y la actualidad. En cambio, fíjense mucho en la forma de expresar estas ideas. La verdad que este guía tiene como objetivo eso, que ustedes sepan expresar bien las ideas utilizando estos conceptos para que se note clarito de que ustedes hicieron este análisis de continuidad y cambio. Lo mismo acá abajo. Ahí vemos una imagen de un teatro en Grecia, y luego hay un teatro en la actualidad. Hay elementos de cambio, continuidad. Ahí vemos el Senado romano y vemos el Senado chileno. ¿Qué elementos hay de cambio y de continuidad? Y luego vemos un mapa donde aparece el Imperio Romano, que ya lo habíamos visto antes, y un mapa de Europa en la actualidad. ¿Qué elementos aparecen de cambio y continuidad entre esos 2 mapas? Lo escriben ahí. Luego, pero ojo con el lenguaje. Luego, observa y compara los siguientes mapas. Ahí tenemos un mapa de los reinos germanos, que también es muy amigo nuestro porque lo hemos visto en casi todos los videos, del siglo VIII al siglo IX. Y luego un mapa de Europa de la actualidad. El mismo que aparece ahí, pero aquí aparecen los países actuales. Análisis de fuentes. Antes de partir con este análisis de continuidad y cambio, tipo de fuentes. Mapa de los reinos germanos. ¿Qué tipo de fuente es? Fuente primaria, fuente secundaria. Es una foto, es un mapa. Mapa Europa actual. Es una fuente primaria o secundaria. En el caso del primer mapa sería una fuente secundaria, porque claramente no se hizo en el siglo VIII. Y esta es una fuente primaria porque se nota claramente que es un mapa actual de Europa en la actualidad. ¿Bien? Contexto de las fuentes. Cuando hablamos del contexto, ¿en qué tiempo y lugar está ubicado? Tiempo, espacio y proceso histórico. ¿Qué proceso histórico se estaba viviendo aquí? ¿En qué lugar y en qué año? Y acá. ¿Qué proceso histórico se está viviendo en Europa? ¿En qué lugar y en qué año? Bueno, lo dije, Europa. A partir del análisis de las fuentes
Identifica los elementos de continuidad y cambio en cada uno de los ámbitos señalados. Recuerda utilizar las palabras adecuadas al momento de crear el escrito. En el ámbito espacial, características del espacio, de la geografía. ¿Qué elemento de continuidad o cambio puedes observar ahí? Y luego en el ámbito político, ¿qué elemento de continuidad y cambio puedes observar? Ojo que para el ámbito político necesitas conocimientos previos para responder. En este caso lo que habíamos hecho en las guías anteriores. Formas de gobierno, puede ser también qué formas de gobierno habían acá, qué formas de gobierno hay en este lado. ¿Qué elementos continúan de estos dos mapas? Al ver los dos hay elementos que tienen en común. ¿Cuáles podrían ser? Eso todo lo escriben en estos cuadros. Y la última actividad dice: lee los textos de la página 156 y 157 de tu texto de estudios y responde las siguientes preguntas. ¿Qué elementos de continuidad puedes observar entre las ciudades del siglo XII y el siglo XIII con las ciudades de la actualidad? ¿Qué elementos de continuidad hay? Pueden ver los ámbitos, acuérdense, el ámbito económico, político, cultural, social. Luego, ¿qué elementos de cambio puedes observar entre las ciudades del siglo XII y el siglo XIII con las ciudades de la actualidad? Justifica tus respuestas. Lo mismo. Recuerden los ámbitos de la sociedad. Mira, yo voy a mostrar de nuevo el PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? Se me perdió. Ahí está. Recuerden, siempre que yo voy a analizar elementos de continuidad y cambio, necesito enfocarme en estos ámbitos de la realidad: política, economía, sociedad, cultura. Ahí está, muchachos. Cualquier duda, cualquier cosa, me pueden escribir a mi correo. Ahí está, de huerta@liceo131.cl, o le pueden escribir al profesor Julio Garay, jgaraya.2020@gmail.com, en el caso de los estudiantes del séptimo D. Bien, espero que les haya gustado esta clase, que puedan entender. Esta es una categoría de análisis que los historiadores utilizamos al momento de escribir algún libro, al momento de enseñar, al momento de entender la historia. Elementos de continuidad y cambio. ¿Qué elementos perduran en el tiempo y qué elementos definitivamente son muy distintos? Pueden ser incluso también desde lo tecnológico. Yo uso mi celular hoy día, este celular, y hace 20 años atrás existía otra forma de comunicación. Entonces también eso puede ser una categoría de análisis. Entonces, una categoría de análisis cultural. Puedo quizás ver el tema de los medios de transporte, cómo han ido cambiando en los últimos siglos los medios de transporte. Hoy día Europa está mucho más cerca de nosotros porque podemos llegar en menos tiempo a Europa. Antes quedaba muy lejos porque nos demorábamos meses en llegar, a través de tierra, a través de barco. Entonces también hay una categoría para analizar también es un elemento de continuidad y cambio. Lo tecnológico, lo cultural, lo educacional, cómo era la educación. Podemos comparar también qué elementos de continuidad y cambio hay entre la educación de la colonia con la educación de hoy día. Así que eso, muchachos, los invito entonces a seguir aprendiendo con la historia. Espero que les haya servido esta cápsula de apoyo y nos vemos ahora yo creo que nos toca la clase online, así que nos vemos ahí y en el video número 5. Donde vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a volver a América. Así que ahí se viene bien entretenido esa última unidad. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao.